presencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hasta esa parte estaremos nosotros trabajando en esta enseñanza bíblica para nuestro corazón. La práctica del Señor Jesús está dentro de la doctrina cristiana a la luz de la Biblia. Está dentro de la doctrina cristiana a la luz de la Biblia. El Señor determina en nuestra enseñanza bíblica y una verdad bíblica. Las verdades bíblicas son fundamentales para todos nosotros, pero vamos a ir observando qué es lo que quiere el Señor hablar a nosotros. El Señor, en esencia, quiere hablar a nuestras vidas de las necesidades humanas. Entonces, la verdad bíblica nos lleva a una muy importante ecuación. ¿Qué importantes son las ecuaciones para la solución de problemas? Por eso, una ecuación es la argumentación de datos y de soluciones en un plan. Eso simplemente es una ecuación. Por eso nosotros usamos las ecuaciones, y aunque no fueron muchos no están en una secundaria, en una preparatoria, ustedes usan ecuaciones, y le voy a decir cómo. Cuando usted va y recibe su gasto, 1,000 pesos para una semana o no sé, usted está haciendo una ecuación. Tiene gastos y también tiene el ingreso y también tiene un remanente. Esa es una simple ecuación. Es una suma o una resta. Todos usamos ecuaciones para solución de problemas. Hay otras ecuaciones que también nos ayudan a sacar tiempos, porcentajes, en fin. Pero la Biblia sí nos habla de una ecuación muy especial para nosotros. Y la verdad bíblica, observen ustedes, ahí está marcadito en la proyección. Nuestro Señor Jesucristo llevó a los hechos cada palabra dicha en el Sermón del Monte. El Señor siempre habló del hecho a la realidad, no como en México. Del hecho al dicho, al hecho, hay mucho trecho. No, aquí, como el Señor es, de la realidad a lo que es. ¿Sí, hermanos? Si Cristo quiere cambiarte, Él te va a cambiar. Él no anda con trozos, ni trazos, ni estrechos. Él manda, quiere ser salvo, puede ser salvo. Él no anda a media tinta. El que anda a media tinta o sin tinta somos nosotros. Vamos a ver después por qué. Entonces, la primera ecuación nos lleva a las palabras, a la acción. ¿Sí, hermanos? Es como los hermanos. Me dice el hermano Pedro, vamos a hacer este muro de esta manera. Está bien, hermano, adelante. Su realidad fue que lo hizo. Lo hicieron con acción. Igual en la fe, vamos a orar. A partir de hoy, hermanos, vamos a tener ese anhelo. Siempre estamos orando diario por las personas. Señor, bendice a tal hermano. Y me dice, pues ahora le vamos a decir, conéctate con nosotros, porque siempre oramos por ti. Ahora viene la eficacia, ¿correcto, hermanos? ¿Ya se entendió? Porque siempre estamos orando por ellos, pero conéctate ya porque también tienes que esforzarte. Entonces, esas son las bendiciones que Dios nos permite entender de acción en una realidad. Luego, el siguiente, por eso dice el Señor, practicando un ministerio enfocado a las necesidades, poderoso y amoroso. El mensaje hoy es enfocado el Señor a nuestras necesidades. Ya no me dio tiempo por otras cosas que hago, pero quería poner hasta unos globos. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos? Solo las alcancé a escribir.
Y estas son un eje que todos tenemos personalmente. Tenemos necesidades como están aquí marcadas. ¿Las pueden leer? ¿Son qué? Físicas, emocionales y espirituales. Este está dentro del contorno personal de nosotros. Por eso tenemos 3 necesidades. Por eso tenemos estas condiciones, estas son necesidades. Las vamos a abordar. Y las vamos a abordar de manera que el Señor nos guíe. El siguiente asunto decía, la verdad bíblica aplicada nos dice, como creyentes, es nuestro deber conducirnos y vivir el Evangelio siempre bajo el marco ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el marco esencial. Él respaldará en todo momento a su iglesia en su actuar. Y está la ecuación conocimiento, experiencia personal, igualdad a una aplicación. O sea, es lo que tenemos que hacer. Muchos en nuestro corazón, eso es lo importante. Cuando llega el Señor a nuestra vida, no nos quedamos guardados, no nos quedamos así, sino que empieza uno a participar, a ser gozoso, dinámico, entusiasta, cambia completamente. Como le digo a algunos muchachos, bueno, ahora sí tú, le digo a los muchachos, no quieren participar, ahora sí vienes bien amargado, le digo, vienes bien amargator. Le digo, a ver, vamos a darle una Coca-Cola para que se ponga, pero al centavo, así nada más una. Y si no, en ocasiones traigo una paleta, ten la paleta para que te sientas bien. ¿Por qué? Porque las personas debemos de ser de una sencillez, pero también es una experiencia personal, y más en el Evangelio. Bueno, nos lleva a responsabilizarnos. Nos dice la Biblia que el Señor recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Qué importante era la enseñanza. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y le venía la evidencia y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Había físicas, emocionales y espirituales. También nosotros venimos en estas condiciones. Tenemos una necesidad y a veces no la queremos reconocer. Ahorita vamos a ver por qué no las queremos reconocer. Y en esencia, ¿saben por qué no quieren reconocer las necesidades? Porque cada uno de nosotros vivimos en el pasado. Estamos viviendo nada más de los recuerdos amargos. Estamos viviendo nada más de las cosas desagradables que nos han pasado. Y a veces como cristianos no hemos dejado ni siquiera esas cosas. Y el Señor nos libró ya de ellas. ¿Por qué estás recordando cosas amargas si ya el Señor nos dio su salvación y su santidad? ¿Por qué seguimos reclamando? ¿Por qué me diciendo, y es que no, es que sí? La palabra del Señor siempre nos dice en un amén, todo dice el Señor, sígueme. Y tenemos que seguirle. Pero no me sigas como los novios que antes se casaban. ¿Se acuerdan cuando se casaban los novios? Les ponían un montón de botes a la defensa. Yo todavía lo que sé ver. Cuando cumpla mis 50 años voy a poner botes. Y hermana Mari, ¿por qué no? Pero en un tractor. Pero bueno, había esa cualidad de anunciarlo. ¿Sí lo llegó a ver, hermano Pedro? Nah. Los botes amarrados en las defensas. Sobre todo me acuerdo que eran los Farline, los que hacían más ruido que el bote. Pero bien, estas son las características muy especiales que nos lleva a recordar que a veces también estamos arrastrando botes. ¿Sí, hermanos? Botes de tristeza, botes de dolor. No anunciando nada, pero sí anunciando pura tristeza. A veces cuando no quieres venir al templo vienes como arrastrando botes.
no quiero venir al templo, que quién sabe cuánto más. Por favor, cuando uno viene al Señor, no arrastra botes. Dice la palabra del Señor que son ligeros nuestros pies. Se nos hace corto el tiempo para venir a la presencia del Señor. Por lo tanto, no andamos anunciando con botes tristezas. El Señor anuncia el Evangelio de manera poderosa. Evangelio de salvación. Pero vamos por las primeras partes. Nos dice la Biblia algo muy importante. Que Él nos vio, al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. El día de jueves veíamos la importancia tan especial, hermanos, de que estamos trabajando en la viña del Señor. Gloria a Dios. Pero Él nos llama. Por cierto, ¿sí escucharon el mensaje? Porque está, gracias a Dios por el ministerio de los muchachos. Pero sí nos lleva a entender que la vida cristiana vive hoy. Es un presente continuo. No puedes vivir del arrastrar. Es que me quedé solo, me quedé abandonado, ya no. En Cristo se vive una vida nueva y adelante. Entonces, dice el Señor que tuvo compasión de ellas, entendiendo, si entiende el Señor mis necesidades físicas, mis necesidades emocionales y mis necesidades espirituales. Bien, por eso el Señor nos dice, le seguía mucha gente. Vamos a leer Mateo 8:1 y nos dice así la palabra del Señor: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Gloria a Dios. Entonces, al seguirle mucha gente, tuvo compasión de ellas. O sea, que tuvo una compasión de nosotros. Pero también nos identifica, quiere llenar nuestro corazón de su bendición, de su presencia, de su perdón. Ahora, nos dice que al entender nosotros este llamado, cumple las promesas. Isaías 61, 1 al 2, es una profecía cumplida en el Señor Jesucristo. Isaías 61, uno y 2. Nos ponemos todos de pie y le vamos a dar lectura. Aleluya. Gloria a Dios. Levanten su mano derecha y den gloria al Señor. Aleluya. Nos ponemos tantito de pie. Dice así: esta es una profecía que se cumple en el Señor. Todos unidos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gloria a Dios. Tomen su asiento. Esta profecía tiene una realidad en el Señor Jesucristo. Es una escena, nos dice, que también se presenta en nuestra sociedad. Encuentra una gran necesidad espiritual, física y moral. Por lo tanto, encontramos que en Cristo hay testimonio y salvación. Volvemos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, versículo 13. También vamos a estar dando lectura a la Biblia para también ejercitar nuestra recepción nosotros todos. Dice así la palabra del Señor, en una actividad de fe. Dios habla a nuestro corazón. Dice así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A los que están desconectados, a los que están extranjeros, este es el llamado para todos nosotros.
El mensaje es especial. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así recibimos el mensaje. ¿Sí, hermanos? Así lo recibí yo, así lo recibió usted. Entonces, hermanos, encontramos que este conocimiento, al pasar del conocimiento a la práctica de las palabras, debe ser hoy con la asistencia del Espíritu Santo en nuestro actuar de nuestra iglesia. Hechos 38 al 39. También leemos, ahí sentaditos, por favor. Hechos, capítulo número 10, versículos 38 al 39. Y vamos a ir pasando ya a la siguiente parte, la introducción básica de las necesidades. Nos dice 10, 38 al 39. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Palabra clave y esencial. Observen ustedes. En el versículo 38 dice de antemano, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vamos a observar cuántas condiciones hay de opresión por el diablo. Y nosotros debemos estar atentos en esta condición. Vamos a nuestra primera parte de las necesidades. Hay una enseñanza que se le llama una pirámide de Maslow. Este señor es un señor psicólogo que hace la referencia acerca del esfuerzo de las personas, que hay necesidades, y que va subiendo una pirámide hasta llegar hacia la autorrealización. Esa es una de las condiciones humanamente que existen. Por ejemplo, todos empezamos desde niñitos a caminar, a estar aprendiendo en el impulso que se nos da, en la motivación que se nos da, y alguien te dice, hiciste bien las cosas, o te faltó esto. Todo esto nos va ayudando. Pero entonces hay necesidades, dice, fisiológicas, de seguridad, de aflicción, de reconocimiento y también de autorrealización. Pero vamos a ver qué es una necesidad. Ahí la tienen. Si la alcanzan a ver, ¿me pueden decir qué es una necesidad? Muy bien. Este es en un aspecto básico, pero la siguiente me gusta. ¿Cuál es? Es una carencia. La necesidad netamente es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Necesidades como dormir. ¿Qué más? ¿Qué más? Una necesidad, ¿cómo es? Este grupo que es, también es una necesidad. Nosotros somos un grupo social, ¿correcto? ¿Quieren sin su mamá? A ver, los muchachos, ¿quieren sin su mamá? ¿Quieren sin su mamá? Ahora se ponen a llorar, ¡ay, mi mamá ya no está! Y cuando los está regañando, ¡ay, me quiere ir a la casa, quién sabe cuánto más! ¿No? Entonces no sabemos ni siquiera, cuando ya están regañando, levántate por favor, hay que hacer esto, aquello más, y le ponen la lista, pero como del libro de biblioteca de los años 50, es una librote de este bueno. Pero entonces, hay una reflexión que llega a una joven
Y le dice a otro muchacho entrevistando, de esos ejercicios sociales que hacen. Dicen, si te dieran a ti $1,000,000, un carro nuevo, ¿estarías contento? ¿O hay algo más que te hace contento? Y dice, a mí ni el dinero me hace contento, ni el carro nuevo me hace contento. ¿A mí qué dijo? Que no me haga falta mi mamá. ¿Qué pasó? Y es una realidad. Yo les comentaba el jueves pasado que yo cuando regresaba de la escuela, 11 de la noche, vivíamos en la Cerrada, y allí estaba un poste y veía apenas la cabecita de mi mamá con su rebozo. Y cuando yo llegaba, ella se metía corriendo a prepararme de comer. ¿Y tú no quieres obedecer a tu mamá? ¿Qué pasó? Hay que obedecerlas y quererlos. Porque cuando ya no las tenemos, ahí sí van a querer, se levante, pero ya no va a haber. Todo tiene su tiempo. Por eso, hay una de las necesidades muy importantes, que es, hermanos, las necesidades físicas. Vamos a la necesidad física. El Señor, dentro de las necesidades físicas, Él sabía que había necesidades físicas, emocionales y espirituales, tal como lo refiere Isaías 61, que ya lo leímos, 61:1. Vamos a observar estas necesidades físicas que Dios también considera, son físicas. Están en la siguiente diapositiva. Vamos a considerar las necesidades físicas. A ver, aquí hay una serie de necesidades claras físicas. No vamos a estar hablando netamente ahorita de necesidades espirituales, sino físicas. La enfermedad es una necesidad. Era la enfermedad. Y la enfermedad es muy difícil. Casi siempre la necesidad física se refiere al aspecto de salud, casi. En un 99% es la salud. Y dentro de la salud encontramos la esencia. Si no estamos sanos, hay un problema. Entonces, veamos cómo el Señor cumple su palabra de Isaías 61 y empieza a observar las necesidades físicas. La práctica del Señor demuestra su autoridad sobre las necesidades apremiantes del ser humano, las necesidades físicas. Hermanos, cuando nosotros hemos padecido, yo padecí el problema de la vesícula. Y a veces, ¿por qué me duele el estómago? ¿Por qué me duele tanto? Y el doctor decía, a ti te va a doler entre 1 a 3 de la mañana. Y no era divino. Entre la 1 y las 3 de la mañana yo no podía dormir. Era un dolor. Hermanos, se voy a decir, me sentía que me abrían el estómago en carne viva. Ni poniéndome de un lado ni de otro. El dolor es un dolor difícil, ¿correcto? Bueno, ya sé que son muy sanos, pero el dolor es horrible, hermanos. El Señor entiende nuestro dolor, pero pues el hermano Gabriel a veces se comía 11 tacos de carnitas y todavía se echaba el de buche. ¿Cómo era posible? O sea, veamos la situación de salud. ¿Correcto, hermanos? ¿Qué sucedió con el cuerpo? Se agobia la vesícula. Ahorita actualmente, pues bájale a las carnes, bájale a las grasas,
te gusta mucho, pues todo lo que es, bájale y el Señor nos da. Pero hay enfermedades. Aquí estaba curación de un leproso. Un leproso, hermanos, era una persona marginada. A ver, que no lo podían ver. No podía estar en ningún lado. El estar marginado, el estar desechado, el estar despreciado, estar en una cuarentena, pero vete al desierto, era un contagio. El Señor sana a un leproso enfermo, realmente enfermo, una necesidad. Esa necesidad de este hombre, y una necesidad física, y el Señor lo sana. Y el Señor ha hecho misericordia con nosotros. Y Él quiere sanarnos, Él nos va a sanar. Si no quiere sanarnos, no nos va a sanar, no le vamos a exigir. Él sabe lo que necesitamos nosotros. Entonces dice, Jesús sana a un leproso. Mateo 8, 1 al 4, ojalá lo lean conmigo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Era una necesidad. En esta mañana también tú puedes venir así, pero en tu forma espiritual. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Déjame de ser toda esta podredumbre de mis pensamientos y de mi ser espiritualmente, ¿no? Pero este hombre era una real, marginado totalmente. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Leemos el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cosas importantes, enfermedades graves, condiciones físicas reales, la sanidad también del siervo de un centurión. Siguiente aspecto, nuevamente nos enfoca a una necesidad física. El Señor, en práctica poderosa, entendiendo la necesidad humana, la carencia, la escasez, y sana al siervo de un centurión. El versículo y la lectura es grande, pero en esencia ahí se aplica la fe. Se aplica para este hombre. Versículo 7 dice de Mateo 8:7. Y Jesús le dijo, yo iré, todos conmigo, y le sanaré. Versículo 8. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, allí viene un argumento de fe, también un argumento de temor, y nosotros, hermanos, también recibimos esa enseñanza de que el Señor ve las situaciones físicas, nuestras condiciones físicas. Hay ocasiones, hermanos, que esta enseñanza también nos enseña. Sana también a la suegra de Pedro. Este capítulo nos habla de la obra, de la práctica del ministerio del Señor. Y cada uno de nosotros también tiene la bendición y la grande bendición y el privilegio de también transmitir este mensaje. Hermanos, qué hermoso es cuando llegan a orar. Estaba yo, hermanos, también eran, pues mis vecinitos fueron a orar por mí, unas vecinitas. Yo estaba muy malito. Y yo me acuerdo que mi mamá les dio permiso, pues dijo, venimos a orar por su hijo. Y las niñitas oraron por mí. Y yo sentí algo especial. Pero pues uno dice, pues vinieron a rogar, a rezar por mí, ¿no? Pero desde ahí empieza uno a sentir que Dios escucha a través de niños y de su papá que llevó la niña. Bueno, los niños los llevaron a su papá fue el que lloraron por mí, no se tardaron ni 10 minutos. Yo me sentí mejor,
porque Dios escucha la oración. Entonces, si oramos, y si el Señor nos quiere sanar, amén. Si no nos quiere sanar, también amén. El Señor sana a la suegra de Pedro. Veamos a ver, versículo 14 y 17. ¿Qué tal se sienten en las gripas? ¿Qué tal sienten las gripas? Nada más dice, ver el rostro de los muchachos, no, dice, te sientes, pero completamente devastado. Y luego a mí me acaba, hermanos, catarro, gripa y temperatura. No puedo respirar. ¿No se les ha pasado? Y me dura a mí el fluido 2 días. No, me duele la cabeza, me duele todo. Una gripa, una fuerte gripa. Ya se va recuperando en 15 días uno. Pero el Señor sana a la suegra de Pedro en este capítulo. Y nos dice la Biblia, 8, 14, 17, Jesús sana a la suegra de Pedro. No, pues Pedro quería mucho a su suegra, porque pues, imagínense, el Señor llevó a... ¿Cuántos quieren a su suegra? Pues hay que orar por ellos. Amén. Vino Jesús a casa, todos unidos. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. El Señor. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La práctica del Señor sí con respecto a la necesidad apremiante de la salud. ¿Verdad? En los hospitales hay esa necesidad apremiante. Es una necesidad básica, la salud. Enfermos traídos por noche, también los trajeron. Por eso les decía, hermanos, una enfermedad en la noche es horrible. Uno nada más se queda escuchando, pero nosotros tenemos al Señor, aguantando el dolor y clamando al Señor, solo ten piedad de mí, Señor. Pero el Señor hace misericordia. La hija de Jairo, la mujer que también con flujo de sangre, la entendemos todo este capítulo 9 también, pasamos al 9, y encontramos condiciones como el Señor también ve estas necesidades, 18 años de enfermedad, 18 años que la dejó en ruina, pero la misericordia de Dios tuvo fe, se acercó al Señor. Entonces el Señor es potestativo. Una de las cosas que son especiales, nuestra vida no puede estar enseñando a veces, mira, primero acércate, vamos a orar para que sanes. No, lo primero que debemos de hacer es orar para que el Señor, Él acepte a Jesucristo como su Salvador y después vendrá por añadidura. ¿Correcto, hermanos? Porque a veces luego decimos, vamos a orar para que sanes, y el Señor sana. Y después se va desagradecido y no lo toma en cuenta, pero mejor entrégate al Señor y el Señor añadirá lo necesario a tu corazón. ¿Correcto? Pero tenemos que hacer en ese orden. Entonces, también, hermanos, al final, 2 ciegos reciben la vista. Maravillosa enseñanza, maravillosa práctica del Señor con respecto a las necesidades. Estas necesidades nos va marcando la palabra. El milagro ante la imposibilidad de la ciencia médica, el fallecimiento de la hija de Jairo y la condición de 12 años de enfermedad de una mujer, expuso los límites de la ciencia médica. Sin embargo, la fe y el reconocimiento en el Señor Jesús como el Hijo de Dios llevó a ser beneficios de la gracia divina, la sanidad también de 2 ciegos. El Señor hace misericordia y hace misericordia en manera muy especial. Hermanos,
Dios es bueno. Muchas ocasiones no entendemos, bueno, va a estar sanando. El Señor tiene toda la potestad. Y recuerdo, hermanos, una condición de la familia, en nuestras familias. Una hermana, pues estaban tranquilos. De pronto, su hijo deja de ver. Pero el asunto es que no sé qué sucedió en ese momento, nada más se talló el ojo y se le cayó su córnea. La hermana, sin decir ni hacer, mira mamá, que me cayó y no veo. Y le dicen, pues en el nombre del Señor, vuélvetela a poner. Y dice, vamos a poner. Y Dios les libró, hermanos. Ya volvió a ver. Es un muchachote bien altote, bien grandote. Pero así le pasó. Ya no veo, mamá. Pues en el nombre del Señor, vuélvetela a poner. Gracias a Dios por ello. Pero ¿qué es? ¿Qué circunstancia? Una córnea es vital. Es esencial en nuestra vista. Por eso, cuando ya no estar viendo tanto celular, hermano, mejor cierren sus ojitos y se los tallan dentro. Tengamos mucho cuidado, ¿correcto? Cierre sus ojos y cuide sus ojos. Además, es una bendición ver. El Señor hizo en base a todas estas necesidades. Damos gracias a Dios por ello. Y pasamos a la siguiente necesidad. Pero antes de pasar a la siguiente necesidad, hay un canto que así dice, bueno, dijeron que no lo sabían, pero era, cansado del camino, sediento de ti. Ajá. Vengo a ti. Más o menos se lo saben, o sea, sumérgeme, ¿no? Pero todos venimos cansados del camino. ¿Dónde creen que empieza la gravedad de las enfermedades? Lo que es emociones y espirituales. Allí. O sea, esto no viene por fuera. Esto viene de adentro, ¿correcto, hermanos? Es que traigo la depre, pero bien fuerte. Allá los chiquillos yo le digo, ¿qué traes? Vengo una depre bien cañón. Así me dicen. Digo, caray, ¿pero qué? ¿Te fuiste al cañón, el sumidero o qué? No, dice cañón. Está dura, ok, está dura. Es muy fuerte. Porque le digo, yo sí he ido al cañón del sumidero, de hecho hay cocodrilos ahí. No, dice. Pero vienen las preguntas. Cansados del camino. Las necesidades emocionales. Estas dos son las que reflejan la primera, hermanos. La depresión, el cansancio, la tristeza, el miedo, la agonía, son expresiones que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos, dentro de las emociones, pues ya lo entendemos, son precisamente reacciones propias de la misma vida que nos ayudan para bien o nos ayudan para mal, pero más para mal. Está el miedo, está el enojo, está también la tristeza, tantas cosas que sí afligen. Las necesidades emocionales también el Señor las entiende y las entiende bien. Las necesidades emocionales del ser humano también fueron atendidas por el Señor Jesucristo. También Mateo 23, 8:23 al 28. 8:23 al 28. Y es donde el Señor
calma la tempestad. Señor, calma la tempestad. He comentado con ustedes que están en el mar y pasar un pedacito de mar, hermanos, es muy feo, y más si está enfermo uno. Es muy feo. Yo pasé de un punto que se llamaba en Ciudad del Carmen, en la Bahía de los Términos, porque qué bonito es conocer nuestra república, la Laguna de Términos, que es lo que rodea Ciudad del Carmen, que yo me acuerdo, se llamaba el Zacatal, hasta lo que era el punto de entrada, que también era Sabancuy, ahí en Chiapas, digo en Ciudad, en Campeche. Y hermanos, uno se va a partir la lancha. O sea, me pasó lo mismo que esta necesidad con los apóstoles. Yo sentía que se rompía la lancha, iba bien enfermo, hermano. Yo tuve bronconeumonía cuando me fui a Ciudad del Carmen de parte del Instituto Teológico. Regresé enfermísimo. Las hermanas me tuvieron que bajar la temperatura con un baño de asiento. Ya saben cómo es. Me dijeron, se lo tenemos que bajar a fuerzas al hermano. Y las hermanas me bajaron a fuerzas la temperatura. Y clamando al Señor. No, yo estaba muy cansado. Pero bien, pero hay miedo. El relato, hermanos, del Evangelio según San Mateo, Jesús calma la tempestad, nos habla lo siguiente, dice así: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea, grande calma. Las necesidades son las siguientes, hermanos: necesidades emocionales. Ahí está nuestra diapositiva que se puso. Y en esa diapositiva encontramos que están en el mar y están las necesidades que se mencionan. La primera, hermanos, la mezcla de fe y miedo. El miedo. El miedo es lo más grave que nos puede suceder. Ese es uno de los problemas. ¿Cuántos de los niños se levantan en la madrugada y dicen: ¡ay, tengo miedo! Estoy viendo cosas. ¿No les ha pasado eso? Pues no, ya no les va a pasar, hermanos, porque estamos orando. Gloria a Dios. Pero sí son condiciones en las cuales las condiciones emocionales te dan el miedo. El miedo, Isaías 40:10. Nos expresa así. 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El Señor nos da de su presencia. Tenemos también necesidades emocionales. Y estas necesidades están dentro de nuestras reacciones. Por eso, ¿qué es una emoción? Serie de reacciones que experimentamos los humanos. Ahí está. Serie de reacciones que experimentamos los humanos. Miedo, desesperación, ansiedad, angustia, duda. Estas son necesidades emocionales. Y que también el Señor quiere darnos completamente su presencia y su bendición. San Juan 14:27 es un texto que nosotros lo tenemos en una bendición de él. San Juan 14:27, y es la palabra de bendición para nuestra vida.
14:27. ¿Todos leemos, hermanos? Gracias a Dios. ¿Cómo requerimos la paz del Señor? En nuestras necesidades también emocionales. Hermanos, queremos a veces una noticia buena. Puras noticias malas, puras cosas malas, puras tristezas, puro mal. Y a veces, ¿cómo está mi hermano? Pues mal. ¿Y cómo sigue mi hermano? Mal. ¿Cómo sigue tu hermano? Mi hermano perdió esto. Y puras noticias malas. Pero llega el mensaje de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo sigue mi hermano? ¿Qué crees? Se arrepintió. Habló con Dios. Aunque ha perdido muchas cosas, ahora se siente bien. Una buena noticia en la paz. Porque la paz solamente verdadera la pone el Señor. En nosotros igual. En nosotros igual. Puras noticias malas. En un pensamiento de un maestro, dice, de tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó ya una sonrisa. De tanto estar en el suelo, aprendí a mirar al cielo y a buscar que allá está el consuelo divino de Dios. Pensamiento en medio de la desesperación. Dios nos ayuda en nuestras necesidades emocionales. Hermanos, recuerden que las necesidades emocionales nos dice, son serie de reacciones que experimentamos los humanos. Así las experimentamos. Y hay necesidades. Dicen, ay, no voy a callar, no me voy a casar, nunca voy a tener nadie. Ay, estamos en un incierto. Y cosas que platican. Una joven platica conmigo en estos días. Y me dice, ¿qué opina? Tenía un novio. Y ese novio ya me dejó. Me siento triste, pero ¿qué opinas si busco otra persona? Y busco otra persona. Y le dije, no, pues, ¿usted qué opina? Si yo fuera tu papá, yo te diría, ninguno de los tres o los cuatro me caen bien. Dice, ¿por qué? Porque así somos los papás. ¿Cómo vamos a dar a nuestra hija una princesa a que me la maltrate un maldado? Pero le dije algo. Pero tú arriesgas mucho. Tus sentimientos y tus emociones ahorita no son para que te lastimes. Hay un proverbio, le leí, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Alégrate, ya que tengas 25 años y hayas terminado una carrera, piensa y me vienes a ver si te elegimos un buen esposo. Pero hermanos, hay personas que se lastiman desde el principio. También nosotros. Uno de los puntos importantes es una identificación y el acercamiento a Dios, porque Él se acercó a nosotros. Y el amor de Dios es tan especial que sobrepasa todas las emociones. Cuando tú estás en Dios, aunque estés completamente acabado, la depresión no te hace daño, el miedo no está, porque la presencia de Dios siempre sana todas las emociones. Y en Él tenemos la verdadera paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Así es. Entonces, consolémonos. Con las condiciones también de nuestras necesidades emocionales conductuales.
Los berrinches, los enojos, los gritos, la ansiedad, la angustia, la duda, la rebeldía, el berrinche. Y todo este tipo de condiciones, hermanos, también el Señor nos lo norma. También en San Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Aún en nuestra edad, por muy sencilla que sea, tus berrinches también el Señor los vence. Pregunto, ¿los ancianos serán berrinchudos? ¿Sí o no? ¿Harán berrinchar? Yo creo que sí. ¿Querían atole? Ya se enojaron porque querían café. A veces se hacen berrinches. Pues todas estas condiciones conductuales, también el Señor precisamente nos da la guianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces, bueno, en mi caso, hermanos, yo tenía mucha comunicación con mi papá, eso sí. Yo platicaba mucho con mi papá. No era mi amigo, porque los papás no somos amigos. Debe de quedar claro, hermanos, ¿eh? Los papás somos papás, o somos amigos. Porque no estamos esperando a que nos quieran mucho. Aquí se les va a soltar el cinturón de la fe y la conducción, porque al final y al cabo queremos que también sean personas de bien. Instruye al niño en su camino, pero también nos dice con vara de hierro, no las varillas de 3/8 que tenemos aquí, ni la de 5/4, ni la de 3/4, no la de pulgada, sino se refiere a la exactitud de la palabra de Dios, aleluya, a la exactitud de la regla. La palabra de Dios es la regla. Honra a tu padre y a tu madre. Ándale. Le llegó el varillazo de 2 pulgadas en la cabeza. ¿Por qué? Porque es la palabra, hermano Pedro. ¿No quieres obedecer? Honra a tu padre y a tu madre. Ahí está el varillazo. Pero varillazo de aquellos. Entonces, es lo que debemos entender. Y también fuimos hijos o somos hijos. Honremos a nuestros padres. Cuidemos a nuestros padres. Entonces, en la condición que sigue, debemos de ser cuidadosos, porque estas necesidades el Señor también las hace. Pero yo les decía, le decía a mi papá: mire papá, no esté haciendo esto, porque también lo hacía pues como berrinche. Digo, no papá, no está correcto. Mire, mejor vamos a hacerlo de esta manera y en esto nos la llevamos tranquila. ¿A qué se refería? Mi papá tuvo una situación jurídica y pues yo pude identificar, y bajo ciertos argumentos el abogado me dijo quién había sido el culpable. Y mi papá estaba, ya dijo, no le voy a decir quién es, papá, no le voy a decir quién es el que, pero pues yo no causo problemas. Es que fue un malentendido, papá. Hubo una demanda jurídica, pero mi papá estaba peor que las novias, hermano, que le comprara, no sé, un zapato. Oye, ¿quién fue? No, papá, no le voy a decir quién fue. No le voy a decir. Así me traía un año. Dije, bueno, ya pasó el año, pues ya. Pero no cedía. Estaba, pero, de veras, hermanos. No cedía mi papá. Y estábamos, es que mi papá me ayudaba mucho en las ventanas de aluminio. Cuando así. Entonces, yo le decía, mi papá es mi chalán estrella. Así le decía. Y ya estábamos. Pero en una de tantas me gana la voluntad, hermano. Pero no va a decir nada, papá, que me la gane. Ya.
No pasa, hermanos, 5 minutos y va y le reclama a mi vecino. Y sí lo tuve que amonestar, papá, eso no. Y yo también tuve la culpa de no decir, pero me ganó la voluntad. Total, son situaciones emocionales. Y ya después sí me tocó a mí. Arrepiéntase, porque no debía haber hecho eso. No debía de haber hecho eso. Gracias a Dios por su palabra, que en las necesidades nos da. Vamos a la siguiente y vamos a nuestro cierre de la escuela dominical. Las necesidades espirituales. El tema ha sido un tema muy sencillo, pero también es muy incisivo para la iglesia. Y terminamos, hermanos, con las necesidades espirituales. Estas necesidades espirituales sí tienen un nuevo índole que es fuera, y muy fuera muchas veces de nuestras propias naturalezas. Expreso lamentablemente una situación que a nosotros nos pasó, donde estábamos. Llegaron un matrimonio, la hermana buscaba de Dios, una hermana joven, su hija estaba en la secundaria. El papá no buscaba de Dios, a veces nos ayudaba a hacer cosas del templo. Pero la niña tenía el problema de que veía cosas. Pero no nada más fue la niña, sino fue un gran grupo de la escuela secundaria que veían cosas. Los maestros determinaron y les dijeron, las llamaron a los papás, este asunto no está en nuestras manos competir, pero si usted tiene religión, usted vaya con el sacerdote, si usted es cristiano, vaya con el pastor, o vaya pues ahí donde, si usted cree otras cosas, pues vaya ahí, porque a nosotros está fuera de, a nosotros nos llegó. Nos llega el asunto y empiezan a platicar, estuvimos afuera un buen tiempo, pero uno de nuestros hermanos discierne, yo no entendía muy bien, discierne bien, uno de nuestros hermanos, pastores, que ahora es pastor, y dice, hermano, es que esto no aparece por sí solo. Entonces empiezan a preguntar, a ver, ¿por qué tienes esta situación? Y entonces les dice, es que estuvimos jugando juegos, estos juegos que tienen una aguja y que se mueve. Juegos que no están correctos. Y de ahí les vino pues una influencia maligna, ¿correcto, hermanos? Acércate al mal, el mal no te va a dejar. Las personas que vemos en las calles, su voluntad, hermanos, completamente está dominada por el maligno. Por eso, esa es una necesidad espiritual. Tenemos 2 casos bíblicos que son los endemoniados gadarenos. También, hoy más, todo es visual. Las películas que ven de espantos, los juegos que ven de espantos, las cuestiones que son netamente ya un descaro satánico en barajas, en situaciones que están marcadas. Hay a veces que a mí me sorprende el material con que están hechos, porque pues los chamacos juegan. Lo que estás haciendo, veo unas cartas muy bonitas, pero qué horribles dibujos, muy bien hechas, un material que digo, qué material tan bonito, tan caro, pero son, hermanos, netamente pues ramas de la quiromancia, de la nigromancia, de la brujería netamente y la hechicería. Cuidado con eso. Hermanos, yo trabajaba, era joven, 18 años, 20 años, estaba muy contento en Cristo. Paso por un centro religioso y veo un libro
Dije, un libro, pero grueso. No les voy a decir el nombre, pero se me quedó aquí. Dije, bueno, pues a mí me gusta leer. Eso. Hermanos, eran puras prácticas de brujería. Lo único que hace pues romperlo y quemarlo. Pero eran puras prácticas. Pero de este vuelo, hermanos, ¿cuántas personas no practican, no se meten en un ambiente netamente espiritual dañino? Veamos dos casos. El caso es, hermanos, de estos hombres. Pero vamos a ver, tomo este punto. La Biblia nos habla de dos endemoniados gadarenos. Hermanos, en el nombre del Señor, yo les quiero pedir, siempre cúbranse con la sangre de Cristo ustedes. ¿Cuál es el privilegio? El perdón de nuestros pecados. Donde está Cristo en el corazón, no entra el mal, ¿correcto? Y no estemos viendo cosas que me vacían espiritualmente. Por favor. Y aquí sí les voy a pedir a los papás, tengan mucho cuidado que ven. Es que está bonita. Hermano, ustedes, ahora todas las series son netamente, o todo lo que ven es netamente con un panorama de la preparación de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que 3 años y medio va a ser completamente más el gobierno del mal, el gobierno de Satán por el anticristo. La Biblia nos registra que la gente morirá por bestias, morirá completamente destruida sin ninguna causa. ¿Y qué será, hermanos? Son las hordas tremendas del maligno, porque se van a matar. Está preparando, hermanos, con bestias horribles y con apariciones extrañas. Y actualmente eso es lo que quieren ver. ¿Sí, hermanos? Ustedes tienen que tener cuidado. Por eso estás vacío y hueco. Porque estás viendo cosas que no te edifican. Es una preparación, una estrategia del maligno. Y de ahí, pues viene, abres la puerta de tu corazón. ¿Cuál es una de las formas más crueles para que una persona sea posesa? Hermanos, no tener a Cristo. Y otra cosa, perder los sentidos. A ver, ¿me están entendiendo? Dios ha puesto sentidos en nosotros. Esa es nuestra mejor defensa. Aleluya. Los 5 sentidos. Tus 5 sentidos. Una persona que está borracha por alcohol o drogas o cualquier tóxico, hermanos, pierde ya la fortaleza de sus sentidos. Por eso, hermanos, abre la puerta de su fortaleza y es donde se meten estos malvados. Y es allí porque tú te descuidas, o sea, la gente se descuida. Por ejemplo, hay mucha gente que a veces está manejando solventes y les empieza a gustar. Y empiezan a perderse. Y al rato ya dejan de trabajar y ya los vemos, como dicen los muchachos, ya están acá con el thinner en la nariz o con el solvente y cada día sus neuronas todo más destruido, no te entienden. Solamente la sangre de Cristo les puede librar porque estás venciendo tus defensas. Ahora, otro asunto es meterse en esos ambientes. Esos cultos, hermanos, horribles, no tenemos nada que hacer con ellos. Y ustedes deben de estar guardados en Cristo. Entonces, de aquí, esto es espiritual. Estoy hablando en esa forma. Pero, vamos, registra el Señor 2 casos especiales de endemoniados. El de los endemoniados gadarenos.
Mateo 8, 28, 34, leemos. No podemos estar abriendo una puerta que no se debe de abrir. La Biblia es clara. Todo viene, hermanos, de dentro. Dice así la palabra del Señor. 8:23 al 34. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vamos a ir leyendo, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Ya no hubo gratitud? Vete de aquí. ¿Observaron? Qué situación tan contradictoria. Pero había pasado eso, hermanos. Nosotros vemos lejos de todo esto las condiciones espirituales. Y esto Dios quiere que nuestra vida, estos sucesos nos muestran el poder y la autoridad que el Señor Jesús tiene sobre el reino de las tinieblas. Los primeros habitaban en los sepulcros. El segundo, también hay un hombre que no podía hablar. Mateo 8:21. Mateo 9:33. A ver, Mateo 9:33. Nos dice así: y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ahora nosotros que tenemos que estar atentos y cuidadosos. Gloria a Dios. Nos da seguridad el Señor. Primero, esta es una advertencia, pero también para nosotros es una condición que no podemos dejar a un lado. Debemos estar siempre preparados. Por eso, ¿con quién platicas? ¿Con quién estás? ¿Con quién te juntas? Estos muchachos tienen ese problema. A veces los vemos contentos y luego están bien enojados porque hay esa influencia. Te juntas con alguien que no te edifica. Dice la Biblia, 1 Juan 3:8. Nos dice así: el que practica el pecado, leemos todos juntos. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué tenemos que seguir orando? Hay tanta necesidad en nuestra patria. Clamemos al Señor: Señor, detén tanta maldad en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y el Señor lo hará. Porque para eso vino el Señor Jesucristo.
Otra de las condiciones que estamos cerrando, dentro de las espirituales, también es el pecado, hermanos. Una necesidad espiritual es el pecado. Ya hablamos de la acción de los demonios y ahí lo vamos a dejar. Ya vimos que es necesario hablar de este punto. El punto era el primero, el perdón de los pecados. Una necesidad vital en el mundo es el pecado. Es una necesidad que se tiene que quitar con la ayuda del Señor. El Señor nos habla en el caso de el acto del perdón del paralítico, también en Mateo 1, 9, 1 al 8. Allí encontramos, hermanos, cosas bien importantes. El Señor Jesús, el acto de perdón, pues sana un hombre de nacimiento. Perdón, estoy en una situación paralela y ya estoy aquí. Coincidía con el ciego que el Señor en San Juan da vista. Exactamente. 9. Evangelio según San Mateo capítulo 9 del 1 al 8. Jesús sana a un paralítico. Este hombre, hermanos, por muchos años estaba en un lugar allí. Leemos la palabra del Señor. Dice, Mateo 9, 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad. Condición: el pecado. El pecado es una necesidad espiritual. No nos hace libres, no nos hace bien, nos encadena. Y ese es lo más importante, porque de aquí, si hay pecado, empiezan a manifestarse las demás necesidades. Y mucha gente quiere empezar por fuera, las instituciones empiezan por fuera, pero el mal está dentro del corazón, está dentro de la vida. Y de ahí, pues, ¿qué dijo el Señor? De ahí nacen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los gritos. Todo esto nace dentro del corazón. Y el Señor a eso vino, a perdonar nuestros pecados, a limpiar nuestra vida, porque no hay nada escondido delante de Él. Y muchos decimos todavía: ay, este pecado ya no lo voy a decir porque ya se olvidó. Usted tiene que platicarle todo al Señor, no me lo tiene que decir a mí. ¿Por qué? Porque el especialista en también atacar espiritualmente es el maligno, es el diablo. Recordándote las cosas que has hecho. Dice: no. Entonces, en Cristo claramente el Señor dice: no, esto ya quedó atrás. En Cristo soy nueva criatura. Gloria al Señor. El Señor me perdonó. Entonces, hermanos, estas necesidades el Señor las lleva a nuestras vidas. Y
El otro asunto, hermanos, más bien este asunto es importantísimo, el perdón de nuestros pecados. Es una necesidad. Cuando el Señor nos perdona, por eso es siempre importante, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y confía en Él, que Él limpió tus pecados en la cruz del Calvario. Dile, Señor, creo que tu sangre preciosa limpia mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Y ahí está. Es para todos. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, pensamos que nunca estaremos delante de la presencia de Dios. Estás equivocado. Sí estaremos delante del Señor, porque la misma Escritura dice, 2 Corintios 5:10, que es necesario que nos presentemos y comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo, para también dar cuenta de lo que hicimos bueno o malo en la carne, en el cuerpo. Y también esta es una enseñanza que el Señor nos permite que seamos libres, hermanos, libres en el nombre del Señor, y viva una vida realmente en la práctica del Señor Jesús. Hoy es tiempo de salvación. La palabra del Señor es vida. Debe haber precisamente esa seguridad. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. No estemos buscándole más cosas, hermanos, a lo sencillo que es. Arrepiéntete de tus pecados. Y la exhortación de la iglesia, también una necesidad espiritual, que es la última que vamos a considerar, es la falsa espiritualidad, es la falsa religiosidad, es esa, decir, es que yo soy pastor y ya todos los demás que se pierdan. No, hermanos, yo estoy bien, nada, Dios sabe que estoy bien, y eso es una mentira, es una falsa religiosidad. El Señor nos conoce bien. El Señor, en la enseñanza final, el Señor evidencia la hipocresía y la exhibición de la falsa fe en los fariseos, en los saduceos, en el grupo religioso que el Señor conocía. Aquí en Mateo 9, la pregunta sobre el ayuno, Mateo 9, 14, dice así al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, porque echan el vino nuevo en odres, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y lo otro se conservan juntamente porque están en la misma sintonía. Hermanos, la falsa religiosidad, la falsa espiritualidad, la hipocresía, esa es una de las necesidades también dentro de la iglesia, dentro de las necesidades espirituales de las personas. Pero en esta mañana, mediodía, hermanos, hemos de cerrar nosotros la enseñanza sabiendo que el Señor completamente todas estas cosas las ha preparado para nosotros. En tu corazón hay necesidad física, emocional y espiritual. Solo resta algo muy importante, que la presencia de Cristo llene nuestros corazones. Entonces, esta es la bendición que Dios tiene para con nosotros
en este mensaje de enseñanza bíblica. Mi invitación para todos nosotros: ¿tienes una necesidad? A veces te sientes deprimido, a veces sientes miedo, y ya hablamos cada una de estas necesidades, y por lo tanto el Señor tiene palabra para nosotros. ¿Quién quiere venir a Jesucristo? ¿Quién quiere darle la gloria y la honra y decirle gracias, pero ven a mi corazón? Venga a la presencia del Señor. Deje su lugar. Deje su lugar. Y si usted quiere, venga y dele gracias a Dios. Hay necesidad en su corazón. El Señor quiere poner su presencia en nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que conoces todas las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Hemos considerado tu palabra. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, muchas veces por el deslumbramiento y por el engaño somos presa, Señor, de tantas decadencias y de tantas necesidades físicas, emocionales y espirituales. Pero en este momento te rogamos, Señor, da libertad a tu iglesia, Señor. Da libertad a tu pueblo, Señor. Dales bendición. Porque debemos de estar nosotros en la llenura de tu misericordia, en la paz espiritual de tu poder. Y que en este momento, Señor, escuches la oración de tus hijos. Bendice a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros adolescentes y hermanos y hermanas. Muchos también, Señor, han padecido, han necesitado. Pero aquí estamos delante de ti, porque tú eres el único que puedes hacer las cosas. Gracias. Porque tuviste así cuando la gente, Señor, te tenía. Tú tuviste mensaje, enseñanza, cumpliendo la palabra profética del profeta Isaías, dando libertad a los cautivos, dando apertura de la cárcel, dando salud también, Señor, y en el nombre de Cristo volviéndonos a ti. Señor, no podemos engañarnos nosotros mismos. Ven a nuestro corazón. Los corazones tú los conoces, y por ello delante de ti sabemos que hay salvación, vida eterna y comunión delante de ti, mi Señor. Bendice, Señor, la familia de cada uno de mis hermanos. Permítenos buscarte en espíritu y en verdad. La enseñanza bíblica es preciosa, pero más grande es cuando la recibimos en el corazón. Hoy abre la puerta de mi corazón, Señor, para entender y vivir tu enseñanza. Dejar, Señor, que la fe venga en mi corazón, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Aquí estamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que bendigas. Si alguno de mis hermanos viene triste, su necesidad de salud, su necesidad de perdón, hoy sea una realidad. Perdónanos. Perdona nuestro corazón, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a estar en tu presencia, entendiendo la enseñanza. Cada uno llegue a su hogar, sienta tu paz, sienta tu fortaleza. Te damos, Señor, por toda tu misericordia con nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a alabar al Señor con este canto especial. Como el siervo busca por las aguas. Vamos a alabar al Señor y prepararemos nuestra vida.
Aleluya.